¿Cuántos retos hemos oído hoy? Pero hay un mensaje para hoy y el mensaje se titula No temas, empezando por mí. Pues esta frase, no temas, es una frase que aparece en la Biblia unas 350 veces. Y esta frecuencia de tanto repetir, no temas, nos recuerda que nuestra naturaleza es proclive a la ansiedad y al miedo. Veamos qué es el temor. El diccionario dice que es el sentimiento de inquietud y miedo que provoca la necesidad de huir, a veces de una cosa, a veces de una persona, evitarla o rechazarla por considerarla peligrosa o perjudicial. Y luego vienen las consecuencias físicas de ese temor, lógicamente. Y sabemos todos, porque yo creo que no hay nadie aquí que no ha sentido en algún momento de su vida miedo o temor. Los efectos físicos es, por ejemplo, nuestro corazón que bombea más sangre, los músculos empiezan a tensarse, los pulmones se encargan de dar más oxígeno al cuerpo, el estómago se cierra, la boca se seca, bueno, sudores, en fin, ya sabéis lo que es. Y fijaros que en algunos momentos o en algunos casos el miedo nos paraliza, nos bloquea, nos limita de modo que somos incapaces de actuar. Durante unos instantes estamos bajo el shock y la tensión. Y esta reacción es debida a que el sistema nervioso, nuestro sistema nervioso, se bloquea. De modo que normalmente todo lo que tendría que trabajar el cerebro, la respuesta psicológica por la que estamos pasando, impide que gestione bien los efectos físicos del miedo. ¿Dónde tuvo ese origen el miedo? El miedo nació, por desgracia, en el Edén. ¿Os acordáis cuando Dios está buscando, como siempre, hablar con sus hijos? ¿Y qué le contesta Adán? Oí tu voz y tuve miedo. El temor es algo característico, por lo tanto, en el hombre, después del pecado, lógicamente. Y a lo mejor el problema no es tanto el miedo, sino cómo se gestiona el temor. Cuando todo se tambalea en nuestras vidas y perdemos el control de nuestra situación, cuando la salida no depende de nosotros, entonces llega el temor que se apodera de nosotros, alimentado también por las dudas. Miedo al fracaso, a la soledad, miedo a una enfermedad, a perder tu trabajo, a un mañana incierto, miedo porque no sabes cómo salir de una situación límite, o miedo incluso a tomar una decisión importante en tu vida. A veces incluso tenemos miedo mucho antes de que haya llegado el factor que genera ese miedo. Y eso ya se va instalando en nuestra mente. Y ese miedo puede incluso distorsionar la realidad, haciéndonos ver las cosas incluso más oscuras. El miedo, lo sabemos todos, es el arma que el enemigo utiliza para engañar y robarnos la paz y las promesas que Dios nos ha dado. Sabéis que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero el Señor, que conoce nuestras debilidades, que sabe que somos tan vulnerables, nos da el remedio definitivo a nuestros temores. Esa es la buena noticia. Vamos a leer, si queréis conmigo, un pasaje en Isaías 43, el versículo 1 a 3. ¿Cuántas veces he tenido temores o miedo por circunstancias? ¿Y cuántas veces fui a los Salmos, donde ahí realmente encontramos un bálsamo para ese temor? En Isaías también está rico de consolación.
43, versículo 1. Ahora así dices Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Esta serie de frases que estamos leyendo son metáforas o son realmente palabras que tienen que ver con una experiencia verdadera. La palabra del profeta tiene que ver con el pasado del pueblo de Israel, pero sus vivencias tienen que poder aplicarse también a nuestras vidas. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Qué nos recuerda esto? Lo tenéis fijo todos en mente. En el pasaje de Éxodo 14. Es uno de los acontecimientos más extraordinarios de la historia del pueblo judío, al que Dios sacó de 430 años de esclavitud con mano fuerte y brazo extendido. No es una historia para niños, no es un cuento, ni tampoco es un mito. Son acontecimientos históricos y la propia arqueología confirma que los textos bíblicos son verdaderos. Por fe hemos creído, pero también la arqueología lo confirma. Ahora imaginaros, porque nosotros leemos el texto así en unos minutos y lo leemos a veces sin darnos cuenta, pero imaginaros, cerca de 2 millones de personas acampadas en un lugar que pronto se transformaría en una trampa, porque el poderoso ejército de Faraón estaba llegando por detrás y por delante que tenían estaban acampados frente al Mar Rojo. Cuando pensaban que iban a morir, Dios interviene. El pueblo entero cruzó el mar que Dios abrió para que pasara a pie de una orilla a otra. Y el ejército y los carros de la nación más poderosa de la época fueron sumergidos en sus aguas. En el lugar donde cruzaron el Mar Rojo, sabéis que se hallaron ruedas de carros egipcios y huesos de caballos también. Ahora sigamos. Y si por los ríos, no te anegarán. ¿En qué pensáis? En Josué, efectivamente. Josué 3, del 14 al 17. Este episodio que cuenta cómo el pueblo hebreo cruzó el Jordán también a pie para alcanzar la tierra que Dios le había prometido. La Biblia relata que en aquel momento el río Jordán no era un río manso y como pudiéramos tener aquí un río tranquilo como el río Piles. Era el momento, en el otoño, donde estaba desbordado por ambos lados. En Israel, de repente, los ríos están secos y cuando llega la época de las lluvias, aquello es mejor no estar cerca de un río. Y cuando el pueblo pasó, el agua se detuvo a unos 37 kilómetros antes. Y luego, cuando el pueblo pasó, las aguas volvieron a su sitio. El versículo 16 dice, del capítulo 3, las aguas que venían de arriba se detuvieron y se elevaron en un montón, a una gran distancia en Adam, la ciudad que está al lado de Zaretán. Y las que descendían hacia el mar de Arabá, el mar salado, fueron cortados completamente. Y el pueblo pasó frente a Jericó, y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en tierra seca en medio del Jordán, mientras que todo Israel cruzaba sobre tierra seca, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. Y antes de cruzar el Jordán, Dios le dice a Josué,
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. La única razón para que no temas no es porque seas valiente, no es porque conozcas al enemigo, tampoco porque tengas un gran conocimiento de estrategia militar, sino porque tu Dios está contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrasará. Recordad los amigos de Daniel en el exilio, que no quisieron arrodillarse delante de la estatua del rey Nabucodonosor. Incluso le dijeron que si Dios no los salvara, que jamás se arrodillarían delante de esa estatua. Estos amigos se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego. Y entonces fueron echados al horno de fuego ardiendo. Allí no se andaban con chiquitas. No les pasó nada. Eso es un milagro, es más que un milagro. Sin embargo, fijaros que las llamas alcanzaron y consumieron a aquellos que los tiraron al fuego. Versículo 27 dice: el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas que se había quemado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aún olor del fuego había quedado en ellos. Si no tenemos un Dios todopoderoso, desde luego no sé cómo podríamos tener fe en un Dios menos grande que Él. Son tres historias que nos relatan tres situaciones de extrema angustia ante una muerte segura o un reto imposible de conseguir. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad de estos relatos es glorificar a Dios y también hallar fuerzas en tiempos difíciles. Isaías 41:10 dice: así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties. Hay una traducción que dice: no tengas una mirada preocupada, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Recordamos el Salmo 23:4: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. El cristiano está llamado a vivir una vida, a vivir una paz que sobrepasa toda lógica, la lógica de la razón. La persona más débil del mundo puede sentirse fuerte porque Dios está con él, no por sus fuerzas, sino por el poder de Dios. Isaías 35:4 dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con venganza, con retribución, Dios mismo, Él vendrá y os salvará. El secreto de estos versículos, la clave para no temer y sentirse fuerte, es la presencia de Dios. Dios está contigo, es Emmanuel, Dios con nosotros. Y ahora, si vamos también al Nuevo Testamento, recordaremos que hace unos pocos domingos lo trajo el pastor Luis, el episodio de la tormenta en el lago de Tiberíades. Y Jesús duerme plácidamente. Y esa es una actitud totalmente opuesta a los discípulos que lo despiertan asustados por la tempestad. Señor, sálvanos que perecemos. Y con su palabra reprendió los vientos y el mar y sobrevino una gran calma. Al ver que los vientos y el mar obedecen a su voz, los discípulos se maravillaron. ¿Qué significa? Que se quedaron pasmados, asombrados de admiración, mezclado un poco con el temor, diciendo: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Porque casi estaban más asombrados de haber visto que una palabra de su maestro hiciera
callar el mar que lo que habían vivido anteriormente en su angustia. ¿Por qué entonces estaban tan asombrados? Sencillamente, en la época de Jesús, los hebreos todavía no tenían la Biblia entera, lógicamente no se había redactado toda, pero ellos iban a la sinagoga y oían, cada Shabbat oían el Tanaj, la palabra, pero lo oían, había alguien que la leía, pero ellos oían. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y estaban acostumbrados a memorizar versículos. Y el primer libro que memorizaban eran los Salmos. Y sabían por el Salmo 89, 8, 9, que solo Dios puede obrar así. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú poderoso eres, Jehová? Tú dominas la soberbia del mar, cuando sus olas se levantan, tú las calmas. Saben que solo existe uno que puede apaciguar el mar, y ese es Dios. Y de repente una palabra de su maestro es suficiente para calmar la tempestad. ¿Y qué les dice? ¿Por qué teméis, hombre de poca fe? Él les está recordando que también Él es Emmanuel, Dios con vosotros. O sea que vemos que en estos relatos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, el Padre y el Hijo están siempre juntos, unidos, en armonía y siempre actuando uno con otro. Todo nos conduce a Jesús. Jesús te hizo una nueva creación y te dio una nueva vida. Dios dice a los israelitas: yo te redimí de Egipto. Y Jesús nos dice: te redimo del Egipto de tu vida, de la esclavitud del pecado. Dios le dice a Israel: te conozco por tu nombre. Y Jesús es nuestro buen pastor, el buen pastor que nos conoce a cada uno por nuestro nombre. Dios dice: aunque pases por las aguas, estaré contigo. ¿Sabéis que Jesús en persona también estuvo con su pueblo cruzando el Mar Rojo? En Éxodo 14, 19 dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se puso a un lado para ir hacia atrás. ¿Sabéis que también Jesús estuvo en persona con su pueblo cuando cruzaron el Jordán? Josué capítulo 5, 13 y 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué y dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Solo el Hijo de Dios puede aceptar que lo adoren. Amén. Un simple ángel jamás lo haría, jamás lo aceptaría. Y fijaros que son exactamente las mismas palabras que pronunció el Señor en el monte Sinaí con Moisés. ¿Qué decir entonces de los 3 compañeros de Daniel en el fuego? El propio rey Nabucodonosor dice: he aquí que yo veo 4 varones. Había tirado 3 y de repente ve a 4. 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, o sea que no estaban ni paralizados, ellos andaban a sus anchas, como pez en el agua. Y ningún daño hay en ellos, y el parecer del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Él en su lenguaje decía que ese era el único Dios que podía estar con ellos. Jesús estuvo presente cuando cruzaron el mar, cuando cruzaron el río Jordán y en medio del fuego. Y Jehová es el que va delante de ti y estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas ni desmayes, dice Deuteronomio 31. La vida cristiana no es la ausencia de problemas, es la presencia de Cristo en nuestras vidas. Solo Él es capaz de darnos una paz que sobrepasa todo entendimiento.
Cuando el enemigo intenta engañarnos con sus mentiras, debemos recordar cuál es nuestra identidad en Cristo. Él es nuestra seguridad y nuestra paz en la tormenta. La palabra nos dice que nuestras vidas no serán como un camino de rosas, porque en el camino también vamos a encontrar las espinas. No nos dijo, si creéis en mí se acaban los problemas, todo será como una balsa de aceite. Cuando nacemos de nuevo, y eso lo sé porque todos lo hemos vivido en nuestras carnes, cuando nacemos de nuevo en Cristo es cuando empiezan verdaderamente las dificultades. Si vives en el reino de las tinieblas, no te preocupes, el enemigo te va a dejar en paz. No tiene ni que probarte ni que tentarte. Pero si eres hijo o hija de Dios, su propósito será destruirte, desanimarte, hacerte dudar, porque no quiere que el plan de Dios se cumpla en tu vida. No tenemos que pretender ser perfectos, por lo menos en la tierra. Eso será en el cielo. No tendremos que pretender ser perfecto. Él es perfecto. Sin embargo, Él te pide que santifiques tu vida. Lo único que te pide es la obediencia, que es mejor que los sacrificios. El hecho de venir a la iglesia, lo siento deciros, pero no impresiona a Dios. Nuestra vida cristiana empieza verdaderamente cuando salimos por esa puerta. Levanta los ojos de la fe y cree que a tu lado está el Shaddai, el Dios todopoderoso, el Dios de los imposibles. Aunque todo lo que te rodea, la información que llega a tu cerebro te diga lo contrario, cree, pon tu confianza en Él, como Abraham creyó contra toda esperanza. Creyó lo humanamente imposible. Fijaros que lo que dice la palabra, contempló su cuerpo que estaba como muerto. Claro, tenía 100 años, imaginaros. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Hay para Dios algo difícil? Cuando todo esté oscuro en tu vida, y aun cuando veas que no hay solución, sigue poniendo tu confianza en Él. Conocemos todos la historia de Jairo, de su hija, que vino corriendo a Jesús para que la sanara, porque estaba muy, muy grave. Y luego no solo eso, sino que al poco tiempo le anuncian que su hija murió. Pero escuchad lo que dijo el Señor en Marcos 5:36. Pero Jesús, luego que oyó estas palabras, en la versión francesa os voy a decir lo que dice, pero Jesús sin tener en cuenta estas palabras, es decir, que no se dejó influenciar por el diagnóstico de la muerte de esa niña, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. La fe triunfa sobre el miedo porque nos da la seguridad que su presencia es más cierta que nuestros ojos puedan ver. Dios, como vemos, no es insensible a nuestro dolor. En Éxodo, ¿os acordáis cuando dijo, oí el clamor de mi pueblo? No solo acude a ayudarnos, sino que lo hace como un padre que nos tranquiliza, que nos rodea con sus brazos de amor. Y recordar esto también, Dios contesta siempre. A lo mejor la respuesta no viene inmediatamente, pero en su tiempo Dios contesta siempre. Es una escuela donde tenemos que aprender a depender totalmente de Él. Es algo pedagógico. Esta fe que tenemos que tener en el Señor, aunque las circunstancias nos digan lo horrible que están estas circunstancias, es para aprender a depender de Él, como el pueblo de Israel tenía que depender en el desierto. Tu gracia me basta. ¿Tienes temor por tu salud, tu familia, tus hijos, tu trabajo?
la situación de tu país, el porvenir de una sociedad en crisis. La verdad que muchas veces todo lo que nos rodea es muy oscuro y sabemos que vienen tiempos difíciles y que tenemos que estar preparados y discernir los tiempos que nos tocan vivir. Porque dice la Biblia que habrá angustia entre las naciones. Pero si las naciones tienen angustia, nosotros tenemos que levantar nuestra cabeza y esperar en el que realmente es el Dios Todopoderoso que nos sacará del mar, del río y del fuego. Aleluya. Tienes que atravesar un mar de tribulaciones, tienes que pasar por unas aguas turbulentas, tienes que cruzar el fuego de tu desierto. No temas, el Señor está a tu lado. El Dios que habló a su pueblo Israel es el mismo que te está hablando hoy. Es el que te formó, el que te redimió, es tu creador, es tu Padre, el que te llama por tu nombre. Y si cruzas las aguas o el fuego, Él estará contigo. Él es tu Redentor y hoy te dice, no temas, yo estaré contigo. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.